Queremos saludar a cada una de las personas que sintonizan este programa radial. Mi nombre es John Lopera y me acompaña el hermano Frank de la Mota, que juntos, con la ayuda de nuestro Padre Celestial, presentaremos un programa muy importante. Pero antes de entrar de lleno a la presentación de este mensaje, vamos a invitar la presencia de nuestro Padre Celestial en nuestro medio a través de una palabra de oración. Nuestro Padre que moras en el cielo, Señor, santificado sea su nombre. Amén. En esta hora, mi querido Dios, queremos agradecerle la oportunidad que usted nos da de llevar su palabra, Señor, a través de este medio radial. Señor, esperamos que su Santo Espíritu esté con nosotros dirigiendo esta programación. Le pedimos una bendición muy especial por esos amigos y hermanos oyentes que están en sintonía, Señor, esperando su palabra. Amén. Es en el nombre bendito de Jesús que le pedimos estos favores, Señor eterno. Amén. Amén. Queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes, amigos oyentes. Nos sentimos agradecidos al Señor porque una vez más nos dan la oportunidad de entrar a sus hogares o donde quiera que nos estén escuchando en estos momentos. Agradecemos su fiel sintonía. Recuerden que si usted se quiere comunicar con nosotros, lo puede hacer a través de dos formas: vía correo postal o a través de nuestro número de teléfono. Daremos nuestra dirección postal y nuestros números de teléfono casi al final del programa. Pero como siempre lo hacemos, vamos a hablar de salud y temperancia. Salud es el funcionamiento equilibrado de todos los elementos que constituyen el ser humano, cuerpo, mente y espíritu. Y temperancia es el uso moderado de todo cuanto sea bueno y la abstención completa de todo cuanto sea perjudicial, sobre todo de bebidas alcohólicas, tabaco y drogas. Bien, hermano John, vamos a continuar con los consejos de salud para la familia y vamos a hablar de los signos y síntomas del cáncer del colon. Una epidemia muy popular hoy en día en la comunidad, hermano John. Una enfermedad letal. Exactamente. Vamos a poner la Biblia por delante, primeramente, como hacemos de costumbre, a leer en 1 Corintios capítulo 10 y versículo 31, donde dice el apóstol Pablo: si pues coméis o bebéis, hacerlo o hacer otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Amén. Algunos de los síntomas que se mencionan a continuación o que mencionaremos a continuación han sido comúnmente experimentados por muchas personas como estreñimiento o diarrea, pero se vuelven preocupantes cuando son persistentes o acompañados por signos más específicos o cáncer del colon como heces sanguinolentas, o sea, sangrado rectal. Vamos a hablar de algunos de esos síntomas, hermano Frank, que esto prácticamente enciende todas las luces de alarma. Tenemos la sangre en las heces. Si encontramos sangre mezclada con sus heces, entonces esto podría ser un signo de lo que tiene cáncer en el intestino. La sangre puede ser oscura o color rojo brillante y mezclada como con moco. Una vez que veamos a nuestro médico, enviarán una muestra de heces para un análisis de laboratorio llamado análisis de sangre ocultas en heces. Vamos a número 2, el cambio en las heces. Si usted nota que sus heces, o sea, la materia fecal, son de color muy oscuro o incluso marrón y pegajoso, entonces esto podría ser causado por sangrado debido al cáncer de intestino. Usted puede experimentar movimientos intestinales normales entre estas heces. También puede notar que sus heces se vuelven muy estrechas o con forma de cinta, y las heces solo pueden tener un diámetro tan grande como un bolígrafo. Tenemos el sangrado rectal. Según un artículo publicado en la edición de julio del 2009 de la BMC Medicine, la hemorragia del recto ocurre en más de la mitad de las personas con cáncer del colon. La sangre suele ser de color rojo brillante y se puede encontrar en el agua del inodoro o en el papel higiénico. La sangre puede venir después de un movimiento intestinal doloroso. Hablemos acerca de los problemas en la evacuación de heces.
Los cambios en el paso de las heces son un síntoma del cáncer del intestino. Usted puede experimentar una sensación de no pasar por completo un taburete o puede sentir la necesidad urgente de tener una evacuación intestinal y luego se da cuenta de que no hay heces que evacuar. También hablemos de la anemia, hermano John. La sangre que se pierde debido al cáncer del intestino puede causar anemia, que es una escasez de glóbulos rojos en la sangre. Los síntomas de la anemia se presentan cuando nos sentimos cansados mucho tiempo, débil o falta de aire. La piel también puede verse pálida. La anemia puede detectarse mediante una prueba de sangre llamada MCHC, que comprueba la concentración de hemoglobinas en las células sanguíneas. Hablemos un poco acerca del dolor abdominal también en este asunto. Una cierta cantidad de malestar abdominal es la experiencia normal a veces. Sin embargo, si usted sufre de gases, calambres e hinchazón la mayor parte del tiempo, entonces usted podría ser más propenso a desarrollar cáncer de intestino. Lo mejor es consultar a su médico acerca de sus preocupaciones. También está la pérdida de peso, hermano John. El cáncer del intestino puede resultar en pérdida de peso incluso si estamos comiendo normalmente bien. Alternativamente, podemos experimentar pérdida completa de apetito. De acuerdo con el artículo de julio del 2009 que citamos de la BMC, informó que más de un tercio de las personas con cáncer del intestino experimentan pérdida de peso inexplicable. También podemos hablar acerca del estreñimiento. El estreñimiento que persiste más de unos pocos días también puede ocurrir en ocasión con el cáncer de colon. El estreñimiento crónico o continuo puede incluso aumentar su riesgo de desarrollar cáncer de colon. También tenemos el síntoma de la diarrea. La diarrea persistente es un síntoma del cáncer intestinal. Aclaramos, persistente, hermano John, ¿no? De acuerdo con el artículo BMC Medicina, más de 1 de cada 5 personas con cáncer del colon experimentará diarrea. Y podemos terminar concluyendo con las náuseas y vómitos. Si usted está experimentando náuseas persistentes y vómitos sin razón aparente, entonces esto puede ser un síntoma de cáncer de colon. Es posible experimentar esto con o sin otros síntomas abdominales. Así que si usted sospecha que algo está mal, vaya a ver a su médico, ya que la detección temprana es la clave para el mejor resultado posible. Queremos aclarar, hermano John, un puntico que en cuanto al sangramiento, si usted está tomando jugo de remolacha, como muchos de nosotros a veces practicamos, y ve un color rojo, no es una voz de alarma. Es normal que la remolacha, las heces salgan un poquito coloradas. Eso es solamente un poquito de un topecito para que no se alarme mucho. Correcto. Bien, hasta aquí los minutos de salud, hermano John. Esperamos que sean de mucha bendición para cada uno de ustedes. Amigos oyentes, sin más preámbulos, vamos a entrar lo que es el tema para hoy, la continuación del conflicto inminente, parte número 7, con el subtítulo El perdón de Dios versus las indulgencias de Roma o las indulgencias de Roma. Y en Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 leemos lo siguiente: si confesamos nuestros pecados, Él, Cristo, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. El programa de hoy, amigos oyentes, no es un programa con el propósito de atacar o de censurar a determinada iglesia o a determinado grupo religioso. Al contrario, es por amor que hacemos estos programas, con el único propósito de despertar a las personas para que vayan nuevamente al conocimiento de la palabra de Dios. Amigos oyentes, nosotros como creyentes cristianos tenemos que volver a la Escritura. Nosotros hablábamos en programas anteriores, cuando hablamos acerca de la Reforma Protestante. La Reforma Protestante prácticamente inició con Martín Lutero entregándole las Escrituras al pueblo alemán.
y posteriormente hombres como Juan Hus, hombres como Juan Wycliffe o John Wycliffe en Inglaterra, también hicieron lo mismo, entregarle las escrituras al pueblo que no poseía un ejemplar de ellas. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo a través de estos programas, exaltar las escrituras para que ustedes y nosotros podamos volver al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque hay muchas personas hoy que siguen siendo engañadas. Otros, hermano Fran, a pesar de que oyen estos programas, tal vez van a querer seguir siendo engañadas. O sea, van a pasar por alto estos mensajes. Pero nosotros obviamente no podemos hacer nada al respecto. Solo el Espíritu de Dios puede cambiar el alma. Recuerde, o el pensamiento de la persona. Recuerden el versículo que acabamos de citar. Primera de Juan 1:9, es muy importante. Solo Cristo, amigos oyentes, puede perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La Biblia enseña que solo la sangre de Cristo nos puede perdonar y limpiar de todos nuestros pecados. El promover el perdón por otros medios implica un apartamiento del verdadero evangelio enseñado por Cristo y por los apóstoles. También Apocalipsis capítulo 1 y versículo 5 nos dice también: y de Cristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén. ¿Cómo Dios ha hecho posible que cada ser humano arrepentido pueda ser perdonado sus pecados? Bueno, la Biblia nos dice claramente lo siguiente. La Biblia nos enseña cómo ustedes y nosotros, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados sinceramente, cómo podemos obtener el perdón. Y recuerden, solo Dios, lo acabamos de leer en 2 textos bíblicos, solo Cristo puede perdonar nuestros pecados y solo Cristo puede lavarnos de nuestros pecados con su sangre. Ningún ser humano en esta tierra, ninguna iglesia, ninguna institución religiosa ha dejado Dios para esa obra. Solamente Cristo Jesús. Noten cómo dice Primera de Juan, citamos una vez más la palabra del Señor. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 y versículo 2, que nos dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo el justo. No a María, hermano John. Ni mucho menos el obispo de Roma. Versículo 2 de Primera de Juan 2. Y Él, o sea Cristo, es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Qué hermosas palabras, hermano Frank. Aquí está prácticamente el meollo del evangelio eterno. Y esa palabra propiciación en griego es hilasmos, que significa expiación, propiación, según el diccionario Strong, número 2434, página 40. O sea, hermano John, que el que murió en la cruz fue Jesús. Amén. Solo Cristo, como usted dice ahí, expiación o propiciación, esa palabra griega hilasmos, que está en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2, solo Cristo puede perdonarnos y expiar todos nuestros pecados, amigos oyentes, porque solo Él murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre por nosotros. ¿A quién tenemos entonces que confesar nuestro pecado y por qué? Bueno, Salmos 32, versículo 5, y dicho sea de paso, hermano John, en el Antiguo Testamento, dice: mi pecado declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Amén. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Solo Dios puede perdonar el pecado. Ningún ser humano en esta tierra, ninguna iglesia, ninguna organización religiosa tiene la potestad para perdonar pecados. Y esto es muy importante que nosotros veamos esto que estamos diciendo, porque muchas personas, hermano Fran, están creyendo que sus pecados están siendo perdonados cuando van, digamos, ante un sacerdote, cuando van a donde un ministro, o cuando, por ejemplo, creen en determinado mensaje dado por un obispo o dado por un
religioso o por el clero. Y muchas personas hoy tristemente no están siendo perdonados sus pecados. Ellos creen que han sido perdonados, pero la Biblia está diciendo claramente, David lo dijo, dice, mi pecado declaré, o sea, él confesó su pecado, su iniquidad, y di a quién él confesó sus pecados, sus transgresiones, sus iniquidades, a Jehová. Noten lo que él abunda, nos referimos a David, el rey David, en el mismo el libro de los Salmos, pero el Salmo 51, que dicho sea de paso, allí en ese Salmo que le exhortamos a nuestros amigos oyentes a que lo lean cuando tengan la oportunidad, allí está el arrepentimiento del rey David, cuando cometió esos dos pecados prácticamente, adulterio y asesinato. Dice el Salmo 51 y el versículo 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Así que, hermano Frank, contestando la pregunta que usted hizo, ¿a quién tenemos entonces que confesar nuestros pecados? ¿Y por qué? Porque solamente Dios es justo, ¿sí o no? Amén. Él es el único que nos puede perdonar. Imagínense, amigos oyentes, que pudiéramos comprar un certificado de la iglesia por adelantado para obtener el perdón de un pecado que ni siquiera hemos cometido y que todavía no hemos perpetrado, o que después de haberlo consumado no pagaremos por alguna pena porque compramos una indulgencia papal. Hermano John, contra esto fue que Martín Lutero protestó. Así es, hace 500 años atrás exactamente. Y surgió lo que es el mundo protestante. Esta fue la política de la Iglesia de Roma por un largo tiempo y que la llevó a la reforma y a la cisma de la Iglesia con Martín Lutero. Para los luteranos, el purgatorio fue un invento del Vaticano para cobrarse a su feligresía oro y plata, para quitarle años de castigo o sencillamente ir directo al cielo, ya con sus pecados perdonados gracias a la compra a la iglesia de unas cuantas indulgencias. Pero, hermano Fran, hacemos una pregunta, disculpe, ¿cómo se gestó ese lucrativo negocio? Vamos a hacer un pequeño recuento histórico para las personas que nos están escuchando y quizás muchos amigos de la fe católica inclusive desconocen esto. Bueno, durante la gestión del Papa León V, Giovanni de Missy, por allá por el periodo de 1475 y 1521, las onerosas guerras en las que se metió y provocó, sumado a la dispendiosa vida que llevó, más su obsesión por promover las artes, lo llevó a procurar recursos por todos los medios que se le ocurrieron. Y el más lucrativo fue el santo negocio de las indulgencias. De la Iglesia Católica durante largo tiempo vendió certificados de indulgencia que servirían para ahorrarse años de ser sometido al fuego por el castigo de Dios. Eso era lo que ellos hacían creer al pueblo. La persona, digamos, que estaba siendo castigada, por así decirlo, en el infierno o en el purgatorio, si compraba una indulgencia, por supuesto, firmada por el obispo de Roma en ese entonces, y vemos que este Papa, León X, fue el promotor número 1 de estos certificados o estas indulgencias, pues le iba a hacer más corta la vida a ese ser querido que supuestamente estaba en el infierno o estaba en el purgatorio. Se hizo frase una famosa, hermano John, que decía que en el momento que la moneda caía, ya el alma estaba pasando para el cielo, para el paraíso. Exacto. En 1513, amigos oyentes, oigan bien, ante la muerte de Julio II, pronto fue elegido en su lugar Giovanni di Medici, o sea que llegó a ser el Papa León X, el hijo de Lorenzo el Magnífico, así se llamaba el padre de este hombre. Como florentino que era y como Medici, fue un hombre educado en los refinamientos de la cultura renacentista en ese entonces. El nuevo papa era un diletante, voluptuoso, hedonista, amante de los placeres, de la música, de la literatura, de la pintura
y de otros más sensuales. Interesante, la construcción de la Basílica de San Pedro, oigan bien, emprendida por León X, demandaba cuantiosas inversiones de oro y plata, metales agotados en las arcas de la iglesia de Roma. Había que allegarlos por vía de tributos especiales y recaudaciones extraordinarias. Agobiados los estados pontificios por las cada vez más abultadas medidas fiscales, acudió el Papa al socorrido recurso de la venta de indulgencias, bajo la promesa de obtener el 100% en la otra vida. Publicó una bula, oigan bien, el 31 de marzo del año 1515, solicitando los donativos de los fieles cristianos para la obra basilical, o sea, para la Basílica de San Pedro. La escandalosa transacción de indulgencias por dinero fue el detonante para que Martín Lutero iniciara en 1517 una reforma eclesiástica que habría de dividir la comunidad cristiana. Recuerden que esto comenzó en 1515. Y si estamos entendiendo, hermano Don, lo que estamos aquí explicando fue la palabra de Dios que dividió la iglesia en ese tiempo. Es correcto. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no enseña nada de estas cosas. Ya estamos leyendo, leímos unos cuantos textos al principio y nos pudimos darnos cuenta de que el único que puede darnos perdón, limpieza de pecados, purificación de nuestros pecados es nuestro Salvador y Redentor Cristo Jesús. Sigue diciendo la historia: de nada sirvieron las condenas de las doctrinas luteranas hechas por el Papa, ni la excomunión en 1521 de su autor y de quienes la siguieron. La reforma protestante no se pudo frenar. O sea que vimos que Martín Lutero fue excomulgado en el año 1521 por ese Papa León X. Algunos protestantes sostienen que Lutero se indignó, entre otras cosas, por la existencia de una bula papal, conocida hoy como Taxa Camarae, en la que el Papa fijaba los estipendios a entregar a la corte papal en función de diversos pecados posibles, en vista a su absolución. Según esto, se podría obtener el perdón por los pecados cometidos o comprarlo anticipadamente por los pecados a cometer. Increíble. A modo de licencia mediante un pago de dinero. O sea que si yo estaba, en otras palabras, si la persona iba a cometer un pecado, iba a matar a alguien, por ejemplo, iba a cometer adulterio, podía pagarlo de antemano. Podía pagarlo por anticipado para tener la indulgencia. Esto es increíble. Esto que acabamos de compartir suena muy familiar, amigos oyentes. ¿Por qué? Porque muchos piensan que la adquisición de indulgencias por parte de la Iglesia Católica Romana terminó en los días de Lutero, hermano Fran. Bueno, yo creo que no, hermano John, porque recientemente el Papa Francisco, celebrando el año de la misericordia, abrió las puertas, la supuesta puerta santa de Roma y en otras de las diócesis católicas de todo el mundo, inclusive hasta en las cárceles. El Papa ofrecía el perdón de todos aquellos que pasaban por esa puerta, supuesta puerta santa. Vamos a escuchar un audio entonces, hermano Fran, porque las personas que nos están escuchando necesitan escuchar esto, a ver qué dijo Francisco, y para que nos demos cuenta que las indulgencias no han terminado. Yo no entiendo cómo pudo la Iglesia Luterana firmar ese concordato, vamos a decirlo así, si podríamos usar esa palabra, ese acuerdo de la unión, de terminar con la reforma, siendo que Roma no ha cambiado en absoluto. En 500 años Roma no cambia. Vamos a ver, escuchemos este audio, por favor. Para los católicos, el jubileo es un buen momento para la reconciliación con Dios. En este caso, además, su tema central es la misericordia, por lo que el sacramento de la confesión adquiere un papel protagonista. Cada pecado conlleva una culpa y una pena. La culpa se perdona en la confesión, pero falta la expiación. La expiación supone la remisión total de la pena y se realiza mediante obras buenas que demuestran el arrepentimiento. Para favorecer esta reconciliación con Dios,
la Iglesia ha previsto las indulgencias plenarias. Una grande manifestazione di... Es una gran manifestación de misericordia y piedad. La Iglesia muestra su maternidad poniendo a disposición medios para arreglar todas las deudas y consecuencias del pecado. Para conseguir la indulgencia plenaria es necesario realizar una acción especial, que en el caso del jubileo es atravesar la Puerta Santa. Esta acción debe estar acompañada por otras 5. En primer lugar, desear firmemente no pecar más, ni siquiera venialmente. Este deseo se pone de manifiesto con la segunda acción, la confesión. Padre, io mi vergogno. Anche la vergogna è buona. È salute avere un po' di vergogna. Perché vergognarsi è saludabile. Perché quando una persona non ha vergogna, nel mio paese diciamo che è un senza vergogna, un sinvergüenza, un senza vergogna. La tercera acción es recibir la comunión. La cuarta, rezar el credo. Y la quinta, rezar por la persona e intenciones del Papa. Aunque no es necesario realizar estas acciones en el mismo día en que se cruce la Puerta Santa, sí que es recomendable. Para que también puedan obtener la indulgencia plenaria los que no pueden viajar a Roma, el Papa ha pedido que cada diócesis abra una Puerta Santa. Para los que estén en la cárcel, esta será la puerta de su propia celda y la indulgencia tendrá la misma validez que la de San Pedro. Wow. Hermano Fran, yo sé que hay mucho que decir, yo no sé, pero... Entonces, ¿por qué murió Cristo entonces? Murió Cristo en vano. No tenía que morir. Murió Cristo en vano. Esto es triste, amigos oyentes, porque prácticamente Roma es y seguirá siendo el mismo poder que se levantó en el antiguo, conocido como el cuerno pequeño de Daniel capítulo 7, como la bestia que sube del mar de Apocalipsis 13, y podemos darnos cuenta, hermano Frank, que Roma sigue echando por tierra la verdad del plan de la redención. ¿Cómo es que los protestantes se están uniendo con Roma, hermano John? No entiendo por qué, porque han echado a un lado la verdad que es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no enseña nada de lo que acabamos de escuchar en este audio, y es por eso que nosotros presentamos estos programas. Hermano Fran, yo sé que estos programas a veces suenan fuertes, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque las personas creen, hermano Fran, de que nosotros somos como un grupo de odio, pero no, al contrario. Contra de la paz. Exactamente, al contrario, estamos apelando a los corazones de las personas para que despierten y vean la realidad de que muchas personas están siendo engañadas por un poder que se ha levantado siempre desde sus inicios, se ha levantado en contra de un escrito está, hermano Frank. Déjeme compartir con ustedes, con los amigos oyentes, rapidito una noticia también, hermano Frank, que vale la pena mencionarla, que dice el encabezado de esta noticia: Vaticano ofrece indulgencias a quienes sigan al Papa en Twitter. ¿Qué le parece a usted, hermano Frank? Noten cómo dice: los tiempos han cambiado y hay que adaptarse. Así lo entendió Benedicto XVI cuando se unió a Twitter. El Papa Francisco lo llevó ahora un paso más allá, usando esta red social como herramienta para otorgar indulgencias a quienes estén sinceramente arrepentidos y no puedan asistir a la Jornada Mundial de la Juventud que se realizará en Río de Janeiro. El perdón, oigan lo que dice esta noticia, hermano Fran. Esto es lo que me da mi tristeza, porque los protestantes se han apartado de un escrito está. Por eso se están uniendo con Roma. El perdón se otorgará a través de Twitter, siempre que los fieles, con ánimo contrito, recen a Dios, concluyendo con la oración oficial de la Jornada Mundial de la Juventud e invoquen la bienaventurada Virgen María, Reina de Brasil. ¿Qué le parece a usted, hermano Frank? O sea, es exactamente lo mismo que estaba sucediendo en los días de Martín Lutero. Toda esta corruptela eclesiástica que comenzó a vivirse en Concilio IV, el nombre secular de Francesco de la Rovere, fue el Papa número 212 de la Iglesia Católica desde el 9 de agosto de 1471 hasta su muerte
el 12 de agosto de 1484. Ujú. Perteneció a la orden franciscana. Sus habilidades intelectuales fueron demostradas mientras estudiaba filosofía y teología en la Universidad de Pavia. Después de su estudio, dictó cátedra en varias universidades italianas de importancia. En 1464 se convirtió en ministro general de la orden franciscana. El Papa Paulo II lo elevó al cardenalato en 1467. Como muchos papas, Sixto IV incurrió en el nepotismo, o sea, preferencia por un familiar cercano. Nombró en cargos de autoridad y de ingresos a más de 25 sobrinos y parientes, entre ellos 8 cardenales. También casó a 2 sobrinos, hermano John, con princesas bastardas de Nápoles. Otro con la heredera del ducado de Urbino. Otro con la Sforza de Milán. Todo tan rápidamente y en tan poco tiempo que nadie llegaba a hacer el recuento de aquella parentela. Sixto IV empezó a vender entonces indulgencias. Y vamos entonces, ya que estas indulgencias se vendían con el propósito del supuesto sacar a algún familiar o un ser querido que estaba en el purgatorio, vamos a ver cómo vino el invento del purgatorio, amigos oyentes, porque el purgatorio no es bíblico. Es el gran dilema que nosotros tenemos en este tiempo, porque queremos apelar a los corazones de las personas que nos están escuchando, porque es necesario, hermano Fran. Por eso hay un mensaje del cuarto ángel en el tiempo del fin. Tenemos que salir de Babilonia, o sea, de la confusión religiosa. Y es el dilema que tuvo Martín Lutero, hermano John. Exhortamos a los hermanos, amigos protestantes, que se mantengan en un escrito está. Amén, así es. Está pasando una revolución ahora igualmente. Roma está llamando a la unión y dejando atrás todas las doctrinas y todas las sanas doctrinas y la palabra de un lado para atraer a los protestantes. Así es. Pues todo depende de cómo se interprete la Biblia. La Iglesia Católica recuerda las palabras de Jesucristo referidas en Lucas 12, 58 y 59. Noten cómo dice: cuando vas con tu adversario a presentarte ante el magistrado, dijo Jesús, trata de llegar a un acuerdo con él en el camino. No sea que el adversario te lleve ante el juez y el juez te entregue a la guardia y éste te ponga en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Pero ¿qué podemos decir en cuanto a esto? Porque estos son los textos que usan muchos amigos católicos romanos para probar la doctrina del purgatorio. La verdad es que en ninguna parte de la Biblia, amigos oyentes, se reconoce ningún purgatorio. Solo han sido interpretadas, desviadas por la Iglesia Católica, como esos versículos que usted acaba de leer, hermano John. Obviamente para poder soportar los infames certificados de indulgencia con el objeto de recibir rentas para la iglesia. La mayoría de las iglesias cristianas, oigan bien, rechazan la creencia en el purgatorio. De hecho, la reforma luterana se inició precisamente con la denuncia que Lutero hizo contra la venta de indulgencias. Lutero, fundador del protestantismo, describe el purgatorio como una invención humana que confunde al hombre y le hace creer que hay perdón después de la muerte por medio de la compra de indulgencias y otros mecanismos. En la doctrina católica, la indulgencia, a diferencia del sacramento de la penitencia o reconciliación, no perdona el pecado en sí mismo, sino que exime de las penas del carácter temporal que de otro modo los fieles deberían purgar, sea durante su vida terrenal o sea luego de la muerte o en el purgatorio. Las indulgencias no es un sacramento como la penitencia, pues puede ser concedida por el Papa, los obispos y los cardenales, a quienes, por ejemplo, visiten determinado santuario, utilicen cierto objeto de culto, realicen cierto peregrinaje o cumplan con otros rituales específicos u ofrezcan algún servicio que preste la iglesia. Como acabamos de escuchar en este audio. Al final,
quien recibe la indulgencia habrá hecho de una u otra forma su aporte a la iglesia. Así es. Los primeros antecedentes de la práctica de indulgencias, amigos oyentes, se remontan al siglo III, si ustedes no lo sabían. En el cristianismo antiguo, la penitencia impuesta a los pecados confesados era severa y la correspondiente a los pecados considerados especialmente graves, como la apostasía o el homicidio, además era pública. En los casos más graves, el pecador pasaba a formar parte del llamado ordo poneitentuin y estaba, entre otras cosas, obligado a vestirse solo con pieles de cabra para ser objeto de aprobio y ridículo frente a la comunidad. Debía además portar el silicio para infligirse mayor sufrimiento. Esta situación ultrajante, que podía durar largos años, no facilitaba ni la rehabilitación ni el reingreso a una vida normal. ¿Dónde estaba Cristo, hermano Fran, entonces? Si Cristo dice, venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Todavía hoy en día, hermano John, vemos especialmente en nuestros países personas que van de rodilla, largos tramos, escalando una montaña o escalando una catedral o algo, la escalinata de una catedral. Para poder recibir supuestamente perdón. ¿Dónde está Jesús en esos tiempos? O sea, el mensaje del Evangelio, que es salvación, perdón de pecados a través y solo la sangre preciosa de Cristo Jesús, es echado por la tierra, en otras palabras. A principios del siglo VIII o del siglo VIII, los obispos comenzaron a reducir la duración o la gravedad de las penas impuestas, siempre a personas determinadas, a cambio, oigan bien, de la realización de acciones concretas, tales como la visita a un lugar santo o a una mortificación como ayunar o dormir en lechos sembrados de ortigas. Esto era lo que hacía Martín Lutero antes de conocer el Evangelio. Se latigaba él en su cuarto allí en el monasterio donde este hombre estaba. En el siglo XVI aparecen por primera vez las indulgencias generales por la remisión de penas temporales otorgadas por el Papa o los obispos para cualquier persona que realizase una obra meritoria, tales como la visita de un monasterio recientemente consagrado o dádivas a los pobres. Bueno, entonces viene la reforma de Martín Lutero, hermano John. La prédica y venta de indulgencias fueron denunciadas por gente... John Wycliffe fue uno de ellos. En el periodo del 1320 al 1384. También fue Juan Hus en el 1369 y 1415, que cuestionaron los abusos de su práctica originada. Pero recién en el primer cuarto siglo, en el siglo XIV, tienen lugar los hechos de mayor significación histórica. Los primeros es la indulgencia acordada en 1506 para que quien quiera ayudase a la construcción de la Basílica de San Pedro y, por sobre todo, el verdadero dotante, el escándalo que surge en el Sacro Imperio Romano germánico, todo a raíz de la campaña organizada por Alberto el Brandeburgo, obispo de Maguncia, y llevada a cabo por el predicador de indulgencias Johann Tetzel. Ese fue uno de los que más denunció Martín Lutero, porque ese era el emisario de Roma en ese entonces, que iba de lugar en lugar, de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo vendiendo indulgencias. Las indulgencias subsisten hoy tanto en la doctrina católica como en la práctica. Lo acabamos de escuchar en este audio. Totalmente desconectadas del contexto que las vio nacer. Las mismas conservan hoy ciertamente un interés teológico e histórico, pero en el terreno temporal, su rol fuera del ámbito eclesiástico carece de la significación de otras épocas. La práctica de las indulgencias fue encuadrada por la Congregación de las Indulgencias, creada por Clemente VIII, 1592 a 1605, e integrada a la Curia Romana por Clemente IX
en 1669. Todos estos eran papas o fueron papas de Roma. Sus competencias fueron transferidas en 1908 al Santo Oficio y en 1917 a la Penitenciaría Apostólica. El Código de Derecho Canónico de 1983 las regula detalladamente en su libro cuarto, parte 1, título cuarto, capítulo cuarto, cánones 992 al 997. En particular, el canon 992 del Código de Derecho Canónico define la indulgencia en los siguientes términos. Escuchen bien, por favor, amigos oyentes. La indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados, ya perdonado en cuanto a la culpa, que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la Iglesia, la cual, como administradora de la redención... Oiga eso, ¿administradora de qué? De la redención. O sea, no es Cristo, sino la Iglesia de Roma. Distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. O sea, Cristo queda en un segundo plano, en otras palabras. El sacrificio de Cristo, hermano Frank, y la intercesión de Cristo ahora mismo en el santuario celestial queda echado por tierra. La indulgencia del jubileo de la misericordia, hablemos un poco acerca de eso. Para vivir y obtener la indulgencia, supuestamente, este jubileo de la misericordia creado por Francisco, los fieles están llamados a realizar una breve peregrinación hacia la Puerta Santa, abierta en cada catedral o en las iglesias establecidas por el obispo diocesano y en las 4 basílicas papales en Roma, como signo del deseo profundo de auténtica conversión. Igualmente se puede ganar la indulgencia en los santuarios donde se abra la puerta de la misericordia y en las iglesias que tradicionalmente se identifican como jubilares según la Iglesia de Roma. Es importante que este momento esté unido ante todo al sacramento de la reconciliación y a la celebración de la Santa Eucaristía como una reflexión sobre la misericordia. Será necesario acompañar estas celebraciones con la profesión de fe y con la oración por mí y por las intenciones que llevo en el corazón para el bien de la iglesia y de todo el mundo. Él está pasando aquí como de intercesor, hermano John. Así es. Vamos a escuchar otro audio, hermano Fran, porque es importante ponerlo. Este es el testimonio de una monjita que está hablando prácticamente de la penitencia y está hablando de las indulgencias plenarias. Y escuchemos, por favor, amigos oyentes, cómo Roma está presentando al mundo una verdad, una mentira completamente en contra de lo que enseña la palabra de Dios. Y por eso hacemos un llamado a las personas sinceras que nos están escuchando. Tenemos que volver a la Escritura, amigos oyentes. Tenemos que escoger nuestras Biblias nuevamente y estudiar la palabra de Dios, porque muchas personas hoy están siendo engañadas, hermano Fran. Escuchemos este testimonio, por favor. Vamos a poner este audio. Escuchen, por favor. Un segundito, vamos a ver. Ok. A quedar bonita. La indulgencia. Para entender esto, podemos usar un ejemplo muy sencillo. El pecado es como un clavo que penetra en la madera. La confesión saca el clavo, pero deja un agujerito en esta madera. La indulgencia es como el resanador que tapa el agujero y deja la madera como nueva. Esto significa que si recibes la indulgencia plenaria de todas tus culpas, estarás como recién bautizado, con el alma totalmente limpia de culpa. Si mueres acabando de recibir la indulgencia plenaria, te irás al cielo directo, sin hacer escala en el purgatorio. A partir de la indulgencia, todas las manchas que tenía tu alma desaparecerán. Borrón y cuenta nueva. ¿Qué le parece, hermano Frank? ¿En qué Biblia estaba leyendo ella eso, hermano John? Por supuesto que ella no cita ni un solo texto bíblico cuando está hablando este mensaje. Es triste, hermano Fran,
poder nosotros usar estos medios como la televisión, las redes sociales, para presentar un mensaje completamente distorsionado. Entonces nosotros, cuando traemos este mensaje para despertar a un mundo que está allí afuera escuchándonos, nos dice que nosotros no tenemos amor por las almas. Al contrario, precisamente es por amor que estamos dando este mensaje. ¿Cómo es posible que una religiosa, en este caso esta monjita, pueda decir que una vez esa persona ha comprado esa indulgencia, si muere, va directamente al cielo y no va a parar al purgatorio? En otras palabras, compró un pasaporte que lo va a llevar directamente al cielo. Hermano Fran, la palabra de Dios no enseña que los muertos cuando mueren van al cielo, sino que van a estar en sus tumbas hasta que Cristo venga por segunda vez. De eso hemos hablado mucho en este programa radial. Inclusive tenemos un programa que lo titulamos Las 10 llaves que abren el misterio de la muerte. Si hay alguna persona que nos está escuchando en esta hora y desea obtener ese CD, ese CD, nos puede llamar y con mucho gusto nosotros se lo enviamos gratuitamente. ¿Cómo es posible, hermano Fran, enseñar algo que no está en la palabra de Dios? ¿Y cómo es posible que las personas no vayan a la Biblia para poder entender este mensaje? Y es posible que tampoco mencionó a Jesús esta señora. ¿Por qué es importante la indulgencia plenaria? Según la indulgencia plenaria, es una amnistía, es decir, que Dios perdona todos los pecados, sean lo que fueren o cuando sean. El padre Donato explicó que cuando uno se confiesa, se perdona el pecado, pero permanece la culpa y las consecuencias. Oiga eso, cuando yo confieso mis pecados a Cristo, hermano, como decía 1 de Juan 1:9 y 1 de Juan 2:1, ¿permanece el pecado, hermano Frank? ¿Qué usted cree? Por supuesto que no, amigos oyentes. Cuando nosotros confesamos nuestro pecado, dice que confesemos nuestros pecados y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Obviamente, si usted se confiesa con un sacerdote, ese pecado sí permanece, porque el sacerdote no tiene el poder para perdonar pecados, amigos oyentes. Solamente Cristo, que fue el que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Y derramó su preciosa sangre. Abundando acerca de esta indulgencia plenaria, sigue diciendo Roma: por ejemplo, yo robo un dinero que no es mío y lo gasto. Me arrepiento, voy a confesarme, pero aún permanece la culpa de que yo ya no podré devolver el dinero. La indulgencia plenaria borra esta culpa y las consecuencias, además de los pecados. El alma queda totalmente libre, como si la persona estuviera recién bautizada, y si muere, ya no tendrá que pasar por el purgatorio. Exactamente la misma palabra que dijo esta monjita que acabamos de escuchar. Hermano Frank, esto es triste. Sí, señor. ¿Qué condiciones se deben cumplir para cruzar la puerta santa y obtener la supuestamente indulgencia? Según Roma, por supuesto. El padre Donato dijo que antes de cruzar la puerta santa y obtener la indulgencia, la persona debe confesarse, comulgar y rezar por la intención del Papa. Imagínense. ¿Dónde enseña eso la palabra de Dios? Yo quiero que alguna de las personas que nos estén escuchando, por favor, si son tan amables, que nos muestren con un solo texto bíblico, que nos llamen o nos escriban y nos digan en qué parte de la Biblia se enseña que para nosotros obtener el perdón de Dios tenemos que confesarnos con un sacerdote, comulgar y rezar por las intenciones del Papa. ¿Cualquier persona puede abrir una puerta santa? Esa es una pregunta. Esto es un artículo que salió en Así Prensa, que es una fuente de noticias católicas. Dice, no, el padre Donato Jiménez recalcó que la puerta santa solo puede ser abierta por el Papa. Oigan bien, qué interesante, hermano Fran. Y Cristo dijo, yo soy la puerta de las ovejas. Juan capítulo 10. Y por los obispos en los lugares que ellos designen. ¿Qué le parece a usted, hermano Frank? Entonces, ¿dónde queda Cristo? Queda Cristo en un tercer plano, porque primero viene el Papa y después los obispos. Bueno, entonces, ¿qué está dispuesto a hacer Dios y no la Iglesia de Roma por aquellos que buscan el perdón de sus pecados? Vamos ahora a la palabra de Dios, hermano John. Así es. Salmos 10:86, versículo 5 nos dice, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador. Amén, gloria al Señor. Grande en misericordia para con todo que te invocan. Gloria al Señor. ¿A quién tenemos que ir, amigos oyentes? Ya no sigas yendo más ante el sacerdote de tu parroquia, porque él no tiene el poder para perdonar tus pecados.
Ya no sigas más comprando indulgencias. Ya no sigas más subiendo una escalinata de determinada catedral en cualquier lugar de rodillas o caminando un tramo de determinado lugar de rodillas. ¿Por qué? Porque el único que te puede perdonar tus pecados y tener misericordia de ti es Cristo Jesús. ¿Cuál es la medida de la grandeza de la misericordia de Dios? Veamos qué nos dice el libro de los Salmos. El Salmo 103, versículo 8 y 11. Por eso te decimos a través de este programa cada semana, abre la palabra de Dios. Si no tienes una Biblia, compra una Biblia, abre la Biblia y deja que la palabra de Dios te hable. Dice la Biblia en Salmo 103:8, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. O sea, hermano Frank, que la misericordia viene solo de ¿quién? Solo de Dios, no de Roma. ¿Y cuán completo es ese perdón del Señor cuando el pecador se arrepiente? Isaías 55:7 nos dice, deje el impío su camino. O sea, el pecador. Y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. ¿A quién? A Jehová. Pero Francisco dice, no, tiene que ir a Roma. O tiene que ir a las diócesis donde se abren estas supuestas puertas. La Biblia dice claramente, vuélvase a Jehová, amigos oyentes. El cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amén. Por eso tenemos que ir a Jehová. Tenemos que ir a donde nuestro Salvador Cristo Jesús, porque Él es el único que nos puede perdonar. ¿Qué razón da la palabra de Dios para que Dios esté listo para perdonar tu pecado, amigo oyente, en esta hora, o nuestros pecados? Noten lo que dice el libro de Miqueas, el capítulo 7 y el versículo 18 nos dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Qué maravilloso es nuestro Dios. Y Salmo 78:38 nos dice, pero él, misericordioso, o sea, Jehová, perdonaba la maldad y no la destruía. Y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Amén. O sea que solo Jehová, hermano Fran, puede ¿qué cosa? Perdonar ¿qué? La maldad. Solo Dios, amigos oyentes, ningún ser humano, ningún hombre, ningún prelado, ningún sacerdote, ningún cardenal, ni ningún obispo de Roma tiene el poder o la autoridad para perdonar a un solo pecado. ¿Cuál es la base del verdadero evangelio? El verdadero evangelio que nosotros estamos presentando en esta hora a través de este programa radial. Noten lo que dice Lucas 24, versículos 46 y 47. Estas son palabras de Jesús. Dice, y les dijo, o sea, Jesús a sus discípulos, escuchen bien, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre. ¿En quién, hermano Frank? En su nombre, o sea, en el nombre de Jesús. ¿Qué cosa? El arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Hermano Frank, ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos predicando este evangelio a toda criatura, a toda nación, tribu y lengua y pueblo. ¿Cuál evangelio? El evangelio del perdón. El evangelio de la limpieza de los pecados, que solamente puede ser obtenido a través del nombre que se llama Cristo Jesús. Amén. Hechos 5, versículo 30 y 31 nos dice también, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra como príncipe y salvador. Amén. Para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Gloria a Dios. O sea que Cristo fue exaltado, dice la Biblia. No lo decimos nosotros. Fue exaltado con su diestra por príncipe. ¿Y qué cosa, hermano Fran? Y salvador. O sea, Jesús es nuestro salvador, amigos oyentes. No tenemos que ir a donde ningún ser humano. Cristo está esperando por ti en esta hora. Si tú buscas de Él, si tú entregas tu vida a Él, Cristo está dispuesto a perdonarte tus pecados. Está dispuesto a limpiarte de tus pecados. Queremos hacer un llamado final, hermano Fran, porque yo sé que hay muchas personas sinceras que nos están escuchando en esta hora y el Señor nos está haciendo un llamado para que nuevamente las personas que nos escuchan
puedan escuchar este mensaje de misericordia que viene de parte de Cristo Jesús. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, el mismo Señor Jesús dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cristo Jesús está tocando la puerta de tu corazón, amigo oyente. Él quiere formar parte de tu vida. Él quiere que lo aceptes a Él como tu Salvador personal. Él desea cambiar tu vida. Él desea perdonar tus pecados. Él desea transformar tu vida. Solo Cristo Jesús y no un certificado de Roma puede perdonar, puede limpiar y puede transformar tu vida. ¿Dejarás que Cristo entre a tu corazón hoy? Si tú deseas comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a través del correo postal. Nos puedes escribir al El Heraldo del Evangelio Eterno, P.O. Box 1333, Riverview, Florida 33569. O si prefiere llamarnos, ¿a qué números? 484-6418, 410-2745, ambos con el código de área 813. Si usted desea visitarnos en nuestra iglesia local, puede visitarnos en la Iglesia del Evangelio Eterno, 4403 Avenida Hubert, con H, Tampa, Florida, 33614. O si desea entrar a nuestra página de internet, nuestro ministerio, www.elfuerteclamor.org. Amigos oyentes, nos resta decirles, volvamos a la palabra de Dios, como decía Martín Lutero, sola escritura. Regresemos nuevamente al estudio de la palabra del Señor. Que Dios les bendiga grande y poderosamente, y si Dios nos da la vida, nos veremos pues en nuestra próxima intervención.